Bueno, Piorán nace en el 2009 y nace con el objetivo de generar una herramienta de diagnóstico, de análisis, para facilitar la vida de las industrias alimentarias, ¿no? Es muy importante en las industrias el poder tener resultados muy rápido en su cadena de producción y de ahí pues surge la necesidad de hacer una herramienta de análisis que pueda dar resultados con una exactitud importante en un tiempo muy limitado, ¿no? Para al final tomar decisiones tanto de producción como de liberación de stocks que a la industria le permita, le facilite la capacidad de poder producir sus productos, ¿no? Y estos biosensores lo que miden son esas esas moléculas que en la industria agroalimentaria son importantes para poder continuar o para poder validar sus alimentos, ¿no? En una cadena de producción es fundamental tomar decisiones según se está fabricando o tomar decisiones para poder liberar lo antes posible un stock. Una característica de nuestro producto es la velocidad de análisis, ¿no? Nosotros medimos entre 40 segundos y 2 minutos y medio, ¿no? Con lo cual ese tiempo, que es casi prácticamente online, para una industria es fundamental. La forma de competir hoy en día hay solamente dos prácticamente. Una es por volumen, es decir, o eres una empresa grande donde puedes estar en mercados donde tienes una cierta presencia y un cierto liderazgo, o innovando. El hacer una cosa que no existe, porque los biosensores no existían hasta ese momento, pues es algo que nos da la capacidad de poder llegar al mercado con un producto innovador, pero también con la desventaja de no poder copiar nada a nadie, ¿no? Porque al final el tener un producto innovador no nos permite el poder mirar modelos o poder mirar qué hace la competencia, ¿no? Entonces, desde el primer día nuestra ambición es innovar. De hecho, hemos desarrollado un equipo ahora mucho más portátil, más miniaturizado, que permite en los barcos poder llevar a bordo un elemento biosensor como el nuestro. Lo que estamos pretendiendo es que todos los biosensores que tenemos por el mundo, que son muchos, pueden estar conectados a la nube, con unas aplicaciones luego web, unas aplicaciones de smartphone. Cualquier director de calidad de cualquier empresa que tiene 20 plantas por el mundo tenga la trazabilidad de todos sus productos controlados. Nosotros, decía antes, que llegamos por la tercera generación de biosensores y sabemos que cuando acabemos la tercera empezamos con la cuarta. O sea, nosotros tenemos que estar permanentemente en el mercado ofreciendo cosas mejores, más competitivas, porque si no, el que viene por detrás nos va a ir copiando poco a poco y nos va a ir sacando del mercado. Y la única forma de que no nos copie es sacando una nueva generación para ir por delante un poco del mercado.